es uno de los fundadores y codirector de la red REDI, que es la red empresarial por la diversidad e inclusión LGTBI en las empresas en España. Oscar tiene más de 20 años de experiencia en el mundo corporativo y ha sido responsable de investigación del estudio más reciente que se ha hecho en materia de inclusión de la diversidad LGTBI en las empresas en España. Como saben, el primer día abrimos con el estudio que hizo en el año 2016 y se publicó en el 2017 el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, pero posterior a este ha habido otro proyecto más reciente en el cual tienen un estudio que amplía los datos de este anterior y que no solo aporta mucha, es mucho más extenso, y que fue realizado dentro del proyecto ADINI, donde Oscar fue responsable de investigación. La ponencia de hoy de Oscar lleva por título Estrategias para la integración de la diversidad e inclusión LGTBI en las empresas. Vamos a tener 45 minutos para su exposición y, como saben, después abrimos un espacio para las preguntas que nos quieran dirigir desde el chat. Así que, sin más dilación, le damos paso a Oscar. Bienvenido, Oscar. Bueno, muchísimas gracias, Begoña. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias a los organizadores. La verdad es que creo que es importante seguir haciendo esta lluvia fina que hacemos para que la sociedad, las instituciones, las universidades, porque sé que habéis contemplado todas las empresas, que en este caso es de lo que voy a hablar yo hoy, pues sigan trabajando por sociedades un poquito más inclusivas con las personas LGBTI, porque a pesar de lo que pueda parecer, como sabemos, no está todo conseguido. Voy a compartir mi pantalla porque voy a hacer una presentación. Entonces me tenéis que decir si la estáis viendo. Creo que sí, ¿verdad? Sí, Bueno, sí, pues os voy. ahora, pantalla Perfecto. completa. Gracias, Oscar. Pantalla completa, pantalla con Manchi. Eh, efectivamente, el tema del que os voy a hablar hoy es de la diversidad e inclusión LGBTI en la empresa. Yo sé que en la jornada del martes estuvisteis hablando con Agoné y otra serie de personas acerca de lo que se estaba haciendo en las empresas. Bueno, yo voy a ampliar un poquito estas informaciones. Antes de nada, me vais a permitir que dedique para romper el hielo una pequeña introducción de cómo yo llegué a este mundo de la diversidad LGBTI. Yo estaba trabajando en una multinacional americana que se llama Procter & Gamble. Estuve 20 años, de los cuales 10 de ellos estuve dentro del armario. No por nada, sino porque pensaba que esto era un tema que no le interesaba a nadie y que era parte de mi vida personal. Allá por el 2007-2008 llegó un paquete de medidas de Estados Unidos, de la central, que se llamaban diversidad e inclusión. Y allí encontramos pues, una serie de actividades, de propuestas para trabajar la igualdad de género, para trabajar con las personas con discapacidad, para trabajar con distintas culturas, con distintas edades, con distintas razas. Y por primera vez se mencionaba algo que para mi sorpresa era completamente desconocido para la empresa. Se mencionaba la diversidad LGBTI. La gente empezó a decir, ¿LGT qué? ¿Esto de qué? ¿De qué estamos hablando? Y cuando yo lo explicaba, mira, pues se refiere a las personas lesbianas, bisexuales, trans, gays, intersexuales, etcétera. La gente decía, pero si eso en España no ocurre. Esto es que es muy americano. En realidad, los gays ya se pueden casar, ¿no? Como si todo lo LGBT fuéramos los gays y como si el matrimonio fuera nuestra máxima aspiración de derechos, de igualdad de derechos. Fijaos que cuando esto ocurrió, yo estaba frustrado en ese momento con mi carrera, porque aunque mis resultados eran muy buenos, siempre iba avanzando un poquito más lento que mis compañeros. Y yo me preguntaba por qué. Y en ese momento se me cayó un velo de la cara y dije, ya sé por qué. Es porque yo no voy a las cenas de empresa, no voy a las comidas de empresa porque no me pregunten, ¿tienes novia? ¿Te vas a casar? ¿Qué has hecho el fin de semana? Y al final, aunque yo trabajaba muy bien y era muy colaborador, era percibida como una persona un poquito más huraña y con menos liderazgo del que tengo. Y eso había repercutido en mi carrera. Cuando yo entendí esto, levanté la mano delante de 60 personas, salí del armario, dije que creía que no estábamos tratando bien este tema, que no le estábamos dando la suficiente importancia porque a mí me había pasado. Y entonces Recursos Humanos vino y me dijo, oye, qué interesante, ayúdanos a trabajar este tema porque la verdad es que no sabemos cómo hacerlo. Nos han pedido que lo hagamos y no sabemos cómo hacerlo. Y yo dije, muy bien. Y entonces, tirando más de intuición que de otra cosa, porque entonces había muy poca información,
desarrollamos un programa, pero fijaos, tuvo tanta aceptación, resultó tan curioso, tan novedoso, la gente tenía tanto interés que fue el más valorado y el en el que más gente participó ese año en la empresa. Así que de ahí empezamos a desarrollar una serie de herramientas. Con los años, en el año 2016, se hizo un ranking de empresas que mejor trabajaban la diversidad e inclusión LGBTI en España y mi empresa, en ese momento, Procter Gamble, salió la primera y salió la primera 2 años después, con lo cual algo hicimos bien. Y yo creo que lo que hicimos bien fue precisamente dirigirnos a las personas que no eran LGBT, explicarles lo que significaba para una persona LGBTI ir a trabajar con su identidad de género, con su orientación sexual, en un contexto en el que no todo era favorable. Con el tiempo conocí a otras personas en otras empresas que trabajaban también estos temas, que estaban también haciendo programas muy parecidos en sus empresas. Decidimos unirnos todos, compartir, crear un networking para intercambiar mejores prácticas y esa fue un poco la semillita de la que nació Ready y años después yo dejé mi trabajo y bueno, tengo la suerte de trabajar en algo que me gusta mucho como director de esta asociación que luego os contaré lo que hace. Bueno, pues después de esta pequeña introducción, esta es una forma de presentarme, pero fijaos, esta hubiera sido la forma tradicional de presentarme en una empresa. Cuando yo dije al comité directivo que quería hablar de esto, tardé muchísimo tiempo en conseguir que me dieran audiencia, ¿no? Y eso que yo era su consultor y trabajaba con ellos en el día a día, pero yo quería hablar de esto y me decían, mira, esto no, ahora no. Por fin me dijeron, mira, tienes 15 minutos. Y pensé, ¿cómo cuento yo en 15 minutos lo que significa para una persona LGBTI estar en el trabajo? Y se me ocurrió coger la transparencia que había utilizado el nuevo director general, que era italiano, que acaba de llegar a España. Entonces cogí su transparencia, cambié sus datos por los míos, nacionalidad, experiencia académica, experiencia profesional y me quedé con sus fotos, que no son estas que he sacado de internet, espero que no sean de vuestras familias. Pero básicamente lo que hizo fue una tercera parte de la slide hablaba de su carrera y el resto de todo el contenido hablaba de su vida personal. Entonces él me dijo, pero oye, estas son mis fotos. Y dije, ah, sí, perdona, es que ¿sabes qué pasa? Que yo soy gay y me habéis dicho que no puedo hablar de esto en el trabajo, con lo cual no tengo nada que contar. Soy un currículum con patas y vengo bastante desmotivado a trabajar todos los días porque me habéis dicho que este no es un tema de trabajo. Este señor reaccionó, dijo, mira, Oscar, me ha llegado, ¿qué necesitas? Dije, bueno, necesito un recurso humano, necesito trabajar en un proyecto y empezamos a trabajar en este proyecto. Fijaos que a lo largo de este proyecto lo que hemos tenido que hacer sobre todo es responder las preguntas que frecuentemente están ocurriendo en las empresas a la hora de hablar de esta diversidad, que básicamente se resumen en estas cuatro. La primera, ¿por qué tenemos que hablar de sexo, de preferencias sexuales en el trabajo? O, dicho de otra manera menos fina, lo que hagas en tu cama es cosa tuya, ¿a qué se viene a trabajar? Por alguna razón, las personas no LGBT piensan que la orientación sexual y la identidad de género es algo de la vida privada. Yo mismo lo pensé mucho tiempo, pero es que hay que diferenciar entre vida privada, que todos la tenemos, y vida personal, que es la que tú llevas a trabajar como la persona que eres. En los trabajos, la mayoría de las conversaciones no son sobre el trabajo. No empezamos una reunión diciendo, ¿dónde está el informe? Empezamos diciendo, oye, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu madre, a tus hijos? Con el COVID, ¿todos bien? Las conversaciones personales forman parte del día a día de trabajo. ¿Por qué algunas personas pueden compartirla con naturalidad y las personas LGBTI no podemos? Es completamente injusto. Luego está esa pregunta de, ya, pero en España ya estamos muy avanzados, la legislación es muy avanzada y es verdad, somos unos países con una legislación en derechos igualitaria con respecto a las personas no LGBT mejores, pero si solamente hiciera falta cumplir la ley, hacía muchos años que no estaríamos trabajando en igualdad de género, porque las mujeres ya son iguales a los hombres en derechos desde hace muchos más años que las personas LGBTI y sin embargo reconocemos que existe una oportunidad para ellas en la sociedad. Pues con las personas LGBTI pasa exactamente lo mismo. Luego nos dicen también, ya, pero eso pasa en otras empresas. En esta empresa somos muy tolerantes y aquí nadie se ha quejado hasta ahora. Claro, todos conocemos a algún compañero abiertamente gay que parece muy feliz en el trabajo, pero no tiene por qué ser representativo de todas las personas LGBTI que estamos en el trabajo. De hecho, cuando yo les pregunto cuántas mujeres lesbianas conoces, porque las mujeres lesbianas están doblemente invisibilizadas por ser mujer y por ser mujeres LGBTI. ¿Cuántas personas trans conoces? Y sobre todo,
que es la tolerancia, porque tolerancia es algo muy condescendiente, esto ya lo habréis oído más veces, pero tolerancia es yo estoy aquí arriba, tú estás aquí abajo y te tolero. Yo siempre le digo a las empresas, prueba a decirle a tus hijos, ay, hijo mío, ¿cuánto te tolero? O a tu pareja, cariño, te tolero tanto, suena fatal, o sea, se tolera un tratamiento contra el cáncer, se tolera el mal tiempo, no se tolera unas fantásticas vacaciones en las Islas Seychelles, ¿no? La tolerancia, por desgracia, es a lo que hemos llegado las personas LGBTI en la sociedad. Es mucho, porque venimos del rechazo, venimos de una historia de ocultación donde hemos sido perseguidas legal, moralmente. Estamos en la tolerancia, eso es bueno, pero todavía queda mucho para llegar a la apreciación y a la aceptación. Y luego hay personas que me dicen, mira, Óscar, me has convencido, hay que trabajar esto, pero ¿sabes qué? Queda tanto que hacer con las mujeres, queda tanto que hacer con las personas con discapacidad, queda tanto que hacer con los millennials y yo les digo, ¿pero qué pasa? ¿Que las diversidades compiten unas con otras? ¿O se trata de crear un paraguas corporativo donde todas las personas de la empresa tengan cabida y nos respetemos unos a otros? Normalmente detrás de este comentario hay un pudor y una vergüenza de esa persona que dirige los recursos humanos que no se atreve a emprender este camino de hablar de algo que es desconocido, que es muy sensible y que hasta ahora le habían dicho que no era un tema de empresa. ¿Eh? Pues precisamente para hablar de estos temas nace REDI, la Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión, que desde el año 2018 se convierte en asociación sin ánimo de lucro de carácter empresarial, porque nuestra junta directiva que estáis viendo en la foto, bueno, esta es la foto de la anterior junta directiva, la acabamos de cambiar, pero nuestra junta directiva son empresas y lo que hacemos precisamente es acompañarlas en ese recorrido hacia crear espacios más inclusivos con las personas LGBTI e incorporar a esta diversidad dentro de sus programas corporativos. Cada vez somos más, empezamos siendo muy poquitas y cada vez tenemos más visibilidad. Para que veáis que lo que hacemos cuenta y que tiene repercusiones, os he puesto una foto de nuestra participación en el orgullo. Desde los últimos años somos la mancha, el grupo de gente más multitudinario, mayor de todo el orgullo en Madrid y Barcelona. En Madrid hemos llegado a convocar 600 personas con nuestras camisetas corporativas donde ponemos el logo de Ready, donde ponemos el logo de las empresas y vamos diciendo, en las empresas también estamos ayudando a cambiar la sociedad. Y vamos andando, no vamos en las carrozas, que también tienen su función, un poco más lúdica, más comercial, vamos andando en esa parte reivindicativa. Y la historia bonita que os quería contar es que el primer año que convocamos a las empresas en Ready, vinieron muy poquitas. Al año siguiente decidimos hacer una pancarta, vender un poco más el proyecto, diseñar unas camisetas donde ponía Ready y como estáis viendo en la foto, y los logos de las empresas por detrás. Y vinieron 400 personas. Cuando las empresas vieron que no había ningún problema en normalizar, en naturalizar, en hacer cotidiana esta diversidad, cuando vieron que el trabajo que estaban haciendo tenía sentido, al año siguiente no solo vinieron más personas, vinieron 600, sino que nos dijeron, ¿sabes qué, Óscar? Ya no queremos los logos por detrás, queremos que los logos de las empresas vayan por delante. Es como que ya no les daba miedo decir que eran embajadoras de esta diversidad. Pero veis que hay un recorrido que tiene mucho que ver con sensibilizar, con educar a la empresa. Esto no nos lo hemos inventado nosotros, en otros países ya se estaba haciendo, en España se pensó que esto no era necesario precisamente porque la ley era muy avanzada, pero que sepáis que este trabajo que hacemos en Ready, en otros países con otros nombres, lo están haciendo otras organizaciones. Y aquí tenéis arriba las empresas fundadoras, las 13 empresas fundadoras, 11 empresas grandes fundadoras, luego hay otras pequeñas empresas, pero veis que en solo 3 años ya somos, aquí dice 95, pero ahora mismo somos más de 100, pero no hemos actualizado todavía todos los logos, las empresas que de alguna forma se interesan y les importa este tema. Somos grandes empresas y también pequeñas empresas de todos los sectores y de todas las geografías de España. Y nuestra misión, pues ya os lo he dicho, es que se valore el talento y que no repercuta negativamente en el talento, en su carrera profesional, el hecho de ser una persona LGBTI. Nuestro proyecto en realidad es un proyecto social porque lo que queremos es educar a la sociedad. Queremos tener sociedades más inclusivas educando a los adultos. A los niños se les educa en las escuelas y a los adultos en la empresa. Cada vez que vamos a una empresa, lanzamos nuestro mensaje y convencemos, sensibilizamos a una serie de personas, estas luego van a sus casas y comparten lo que han vivido y se convierten de repente en aliadas de esta diversidad. Igual que la igualdad de género no va a ser posible si los hombres no cedemos espacios profesionales y socialmente a las mujeres,
las personas LGBTI no alcanzaremos los plenos derechos si las personas aliadas, que son la mayoría de la población, no entienden que este tema también es un tema suyo. Y ese es nuestro trabajo. Y lo hacemos acompañando, capacitando, dotando de herramientas a las empresas, promoviendo esta diversidad de manera que sea algo habitual, incluso una ventaja competitiva para las empresas. Y por último, fomentando la inclusión de las personas LGBTI. Últimamente lo que estamos trabajando mucho es en la inclusión sociolaboral de las personas trans, que como ya sabéis, tienen grandes oportunidades y estamos desarrollando programas para que las empresas los contraten. ¿Eh? Bueno, aquí tenéis fotos de algunas cosas que hacemos, veis que hacemos eventos, ahí tenéis a la derecha arriba una foto en Barcelona con directivos de las empresas asociadas. Tenéis una foto a la izquierda del ministro Ábalos, porque también hacemos sinergias y buscamos colaboraciones con la Administración. En concreto, hemos firmado un acuerdo de colaboración por el cual las empresas públicas asociadas al Ministerio de Trabajo, es decir, empresas muy ingenieriles y, por decirlo de alguna forma, testosterónicas, ¿no? Como son las ferrovías, como son las aeronáuticas, como son las navales, empiecen a trabajar estos temas. Claro, os podéis imaginar, les suena completamente a chino, pero es súper gratificante y muy divertido estar trabajando con ellas, cambiando esa cultura corporativa donde personas de la vieja escuela, hombres tradicionalmente ingenieros, etcétera, empiezan a hablar de estos temas en su empresa. Hacemos cosas también con Naciones Unidas, con la COE, como veis, participamos y damos mucha visibilidad, por ejemplo, en el Orgullo de Nuevo. Y también hacemos publicaciones, manuales, estudios para aportar datos, porque en la empresa los datos son importantes. Y luego dedicamos mucho tiempo a tener visibilidad. ¿Por qué? Porque al final este proyecto es un proyecto, como os decía, de educación social. Entonces, hemos creado sinergias con los medios, con las grandes cadenas televisivas, con los grandes periódicos del país, para que nos publiquen artículos, para que de alguna forma saquen a la luz el trabajo que estamos haciendo y no siempre, por ejemplo, cuando estamos hablando del orgullo, pues saquen la fotografía de los tíos que están encima de una carroza, muy ligeros de ropa, sino que también está bien, porque es una celebración, sino que también transmitan la idea de que las empresas estamos contribuyendo a cambiar las sociedades. Y ahora tenía un vídeo para enseñaros que resume mucho mejor que yo lo que os estoy contando. ¿Sabías que solo 4 de cada 10 personas LGBTI se atreve a salir del armario en el trabajo? Aunque la diversidad LGBTI es una realidad en las empresas, en sus clientes y en sus proveedores, tratarla con naturalidad aún es un tema incómodo. A pesar de los avances sociales, siguen existiendo prejuicios y estereotipos que hacen que los ambientes de trabajo en España no sean totalmente inclusivos con las personas LGBTI. Para ayudar a las organizaciones a superar estas barreras, en el año 2015 nace REDI, la Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión LGBTI, una asociación sin ánimo de lucro de empresas y profesionales con un compromiso común: mejorar el clima laboral y la inclusión, permitiendo que cada persona pueda expresarse como es, con independencia de su orientación sexual e identidad de género. ¿Cómo? Capacitamos a las empresas con networking, consultoría, formación y sensibilización, publicaciones y visibilidad. Porque aquellas empresas que hacen explícito su compromiso con la no discriminación del talento LGBTI no solo aportan valor a su negocio, también construyen sociedades más respetuosas, inclusivas y justas. REDI, el valor de la diversidad. Are you ready? Perfecto. Fenomenal. Bueno, voy a correr un poco porque la verdad es que tengo tantas cosas que contaros que no me gustaría quedarme sin tiempo. Entonces, lo que voy a contaros ahora es que entendáis por qué estamos hablando de esto en las empresas, cómo lo contamos y qué estrategias llevamos a la hora de trabajar la diversidad LGBTI. Fijaos, ¿por qué tiene que interesar este tema en la empresa? Un poquito yo os lo estaba contando antes. Lo primero es porque estamos hablando de una diversidad que es importante en número. Las personas LGBTI se calcula que es un 10% de la población y eso significa que un 10% de los empleados y empleadas también lo va a ser, y un 10% de los proveedores, y un 10% de los clientes, y un 10% de los usuarios. Al final es importante esta parte tanto de la plantilla como del mercado para las empresas, ¿vale?
Por otra parte, estamos hablando de recursos humanos. Fijaos que bien está encajado en el título de las jornadas, ¿no? La diversidad LGBTI también son derechos humanos. Estamos hablando de que estos derechos humanos se están violando y no se están cumpliendo en todos los países. Como veis en el mapa, este es un mapa que hace todos los años la organización ILGA. Estáis viendo la equiparación de derechos de las personas homosexuales con el resto de la sociedad y veis cuánto rojo es malo en este caso, hay en todo el mundo. En 69 países se penaliza la homosexualidad y en 9 de ellos con la pena de muerte. Pero si os pusiera un mapa de las personas trans, sería muchísimo peor. ¿Vale? Cuando las Naciones Unidas se dieron cuenta de que no podían llegar a estos países para defender unos derechos humanos de un colectivo que consideran vulnerable, como son las personas LGBTI, pidieron ayuda a las empresas. Dijeron, Coca-Cola es de este mundo. Vosotras que estáis trabajando en todos los países y que vais allá donde trabajáis con vuestros productos y con vuestras campañas de comunicación, ¿por qué no nos ayudáis a dos cosas? Primero, hacer presión para que estos países cambien sus políticas y se hagan más tolerantes con esta diversidad. Y como esto es muy difícil, por lo menos que seáis embajadas donde protejáis a vuestros empleados y empleadas LGBTI, simplemente siendo coherentes con vuestros valores corporativos. No se puede decir, yo soy súper diverso en el país donde opero, en Estados Unidos, y defiendo la diversidad LGBTI, pero luego me voy a Rusia y no, y me voy a hacer homófobo. Eso no se puede hacer. Entonces, las Naciones Unidas crearon unos protocolos de conducta, que se llaman Principios de Conducta Empresarial contra la discriminación de las personas LGBTI en el trabajo, y piden a las empresas que lo firmen. Y cada vez más empresas lo están firmando. Y como veis, consiste en respetar los derechos humanos, eliminar la discriminación, apoyar a las personas LGBTI dentro de la empresa, no discriminar tampoco fuera de la empresa y, por último, impactar en las sociedades en las que están defendiendo esos derechos de las personas LGBTI. Alguien dice, y esto me dicen mucho en las empresas, bueno, pero es que esto pasa en Afganistán. No, pues vamos a ver qué pasa en Europa. En Europa también pasa. En el mapa que estáis viendo, en este caso blanco, verde es bueno, rojo es malo y veis cuánto rojo hay. En una Europa con una libre circulación de personas y capitales, donde yo siendo persona hetero puedo trabajar perfectamente en España, en Polonia, en Hungría, sin tener ningún problema, si a mí mi empresa como gay me manda a trabajar a Polonia, aunque sea una super oportunidad, me paguen la casa, me paguen el colegio de mis hijos, etc. Si yo soy una persona homosexual, voy a tener serios problemas personales para establecerme en ese país. Con lo cual, profesionalmente puede ser muy bueno, pero personalmente va a ser muy malo para mí. Las empresas tienen que velar y conocer la situación del Estado de Derecho de las personas LGBTI en los distintos países para poder defender a sus empleados y programar sus carreras, porque no puedes mandar a cualquier persona a cualquier país. ¿Vale? ¿Y qué pasa en España? Y aquí vamos con los datos que os decía que son muy importantes para las empresas. Voy a recurrir a 3 estudios. El estudio La diversidad LGBTI en el contexto laboral español es una encuesta que se hizo representativa a empleados y empleadas LGBTI de toda España. El estudio ADIM, que es ese estudio del que os hablaba Begoña antes, que digamos que es la segunda parte del estudio que os presentó Concha el otro día y que básicamente es un estudio cuantitativo que consistía en preguntar en algunas empresas y universidades una serie de identificar una serie de variables con respecto a la inclusión de la diversidad LGBTI y que fue financiado por la Unión Europea y se hizo como piloto en España y Portugal y yo tuve la suerte de ser el responsable de investigación. Y por último, el Eurobarómetro que emite cada 2 años aproximadamente la Unión Europea para ver la aceptación social de las personas LGBTI en sus Estados miembros, ¿vale? Empiezo con datos del Eurobarómetro. Fijaos, España es el tercer país en cuanto a tolerancia de las personas LGBTI en Europa. Cuando preguntamos a la población española si creen que las personas LGBTI deberían tener los mismos derechos, un 91% nos dice que sí. Y esto es muy positivo. Pero lo podemos leer negativamente. Todavía un 9% de la población española piensa que las personas LGBTI son ciudadanos de segunda categoría y no tienen por qué tener los mismos derechos, ¿vale? Pero bueno, un 91% está muy bien de dónde venimos. Pero fijaos, cuando antes os hablaba de tolerancia, lo que significa. Cuando les preguntamos, a la hora de trabajar con una persona LGBTI te sientes cómoda, ese 91 ya baja a un 86%. Y cuando les preguntamos, si ves por la calle o en el trabajo
personas demostrando su afecto, como dándose un beso, yendo de la mano, siendo del mismo sexo, ¿te sientes cómoda? Ya ese 91 baja un 63%. Es decir, estamos en una sociedad en la que a lo mejor ya la homofobia no es explícita, todavía se dan casos, pero es verdad que son minoritarios por suerte, pero hay una homofobia implícita en estereotipos, en prejuicios, en valoraciones, de manera que las personas LGBTI somos toleradas siempre que o bien seamos invisibles o bien nos comportemos como se espera que nos comportemos, que es con total discreción. ¿Qué pasa? Que este comportamiento también existe en la empresa. Cuando tú estás delante de tu jefe, de tu jefa, tú no sabes si pertenece a ese 91% de personas tolerantes o a ese 9% de personas intolerantes o a ese 40% de personas que no quiere ver a dos personas del mismo sexo de la mano por la calle. Y esto se lo tenemos que contar a las empresas. En uno de estos estudios lo que hicimos fue, como os decía, una encuesta que respondieron todos los empleados. Estas encuestas se llaman de clima laboral y lo que un poco vienen es a determinar cómo de satisfechos, motivados, contentos, implicados se encuentran sus recursos humanos. Pues bien, lo que hicimos en estas empresas fue introducir una pregunta filtro que preguntaba si la persona era LGBT o no LGBT, ¿vale? Y de esta manera pudimos dividir a los empleados y empleadas en dos grupos, las personas LGBTI por un lado y las personas no LGBTI por el otro lado. Voy a empezar con las personas no LGBTI. Las personas no LGBTI en su mayoría nos decían, yo creo que este no es un tema del que hablan en el trabajo. Yo creo que esto es un tema privado, aquí no se debería hablar, aquí nadie se ha quejado, exactamente las mismas preguntas que os puse al principio. ¿Por qué? Porque cuando uno no pertenece a una minoría ni ha sentido la discriminación de esa minoría, es imposible que empatice con ella si no se lo contamos. Si yo como hombre veo a mis amigas que han estudiado sus carreras, que están trabajando y ellas no me cuentan lo que es la discriminación laboral o lo que es el machismo, yo no voy a ser capaz de identificar que vivo en mis privilegios como hombre. Exactamente lo mismo pasa con las personas LGBTI. Hay que contarle a las personas no LGBTI lo que significa ser persona LGBTI. Y esto requiere de muchísima empatía, de muchísimo tacto y de muchísima mano izquierda, porque en mi opinión, la mayoría de las personas que tienen este tipo de comentarios no es por mala intención, sino es por ignorancia. Nadie les ha hablado de esto antes y cuando se lo explicas, normalmente lo suelen entender. Pero ¿qué pasa con las personas LGBTI? Nos encontramos que sufrían dos discriminaciones. Una, a la hora de encontrar trabajo les cuesta más. ¿Por qué? Porque cuando tú no te comportas o no estás dentro del parámetro heteronormativo, sueles tener menos éxito en las entrevistas de trabajo. Eso si llegas a ellas, porque tenemos a las personas trans que todos sabemos que porque su identidad no coincide en el papel con respecto en su aspecto, ni siquiera llegan a la entrevista de trabajo. Con lo cual ahí tenemos una primera discriminación y es el acceso al mercado laboral. Pero es que cuando estamos trabajando, las personas LGBTI en esta encuesta puntuábamos en todas las variables de clima laboral significativamente por debajo. Se encontraban mucho más discriminadas, menos integradas, menos motivadas, menos reconocidas, tenían menos oportunidades de carrera. De hecho, existe algo que se llama el techo arcoíris, que es como el techo de cristal para las personas LGBTI. Está demostrado que las personas LGBTI tenemos carreras menos exitosas que las personas no LGBTI y terminamos cobrando menos salarios que las personas no LGBTI. ¿Por qué? Porque gran parte de nuestra energía en el trabajo la estamos dedicando a escondernos, a ocultarnos, a no ser quienes somos. Estamos negando nuestra singularidad y nuestra autenticidad. Y eso, al final, como me ocurrió a mí durante 10 años en mi trabajo, limita y perjudica tu carrera profesional. Y además presentamos mayores niveles de estrés porque estar viviendo en un corsé en el que tienes que estar controlando continuamente la información que das en la empresa, al final perjudica tu carrera profesional también y te hace sentir más estrés. Y además vimos que no hablaban con naturalidad de su vida personal. Fijaos, incluso personas LGBTI que tenían hijos no habían dicho en la empresa que tenían hijos por no decir que los habían tenido con una persona de su mismo sexo. Imaginaos una mujer que es lesbiana y que su pareja es gestante. De la noche a la mañana esta mujer se convierte en madre, pero no ha querido decir en la empresa que es lesbiana porque tiene miedo lo que le pueda perjudicar en su carrera. Esta mujer no puede decir que es madre. Entonces renuncia en ese momento a los permisos por maternidad, a los permisos por enfermedad de sus hijos, a las gestiones que tenga que hacer por sus hijos va a tener que pedir días de vacaciones. Es decir,
no solo se renuncia, no solo se vive peor por estar armarizado en el trabajo y se sufre discriminación, sino que se renuncia a derechos laborales. ¿Y por qué no lo cuentan estas personas? Pues porque nos dijeron que un 86% escuchaban habitualmente a lo largo del año chistes, rumores y lenguaje poco inclusivos con respecto a ellas, a otra persona o con respecto al colectivo LGBTI en general. El maricón, el bollera, está en el día a día del lenguaje que está un poco inclusivo en nuestra sociedad y en nuestras empresas, ¿vale? Con lo cual, lo que está ocurriendo es una separación forzada entre vida personal y vida profesional, de manera que muchas personas que están fuera del armario en su vida personal, al ir a trabajar, cada día vuelven al armario. ¿Sabéis qué porcentaje de personas LGTBI se visibilizan en sus empresas? Os voy a poner el número por arriba, que lo tengo por abajo. De los estudios he cogido el más alto para que no digan que estoy sesgado. Solo un 38%, es decir, 4 de cada 10 personas cada día que van a trabajar se meten en el armario. Y esto es una media. Cuando hablamos de mujeres lesbianas, el porcentaje es mucho menor. Cuando hablamos de personas en ciertas provincias, el porcentaje es mucho menor que en las grandes capitales, etcétera. Pero fijaos, cuando hablamos de personas jóvenes, y esto fue la gran sorpresa y el gran shock que tuvimos al hacer este estudio, resulta que se visibilizan muchísimo menos. Las personas menores de 30 años, solo 3 de cada 10 se atreven a contarlo. ¿Por qué? Porque aunque han normalizado en sociedad, en la universidad, con sus compañeros, con sus familias, mucho más el hecho de ser LGBTI que generaciones anteriores, cuando llegan a la empresa, ¿qué se encuentran? Que los directivos son hombres de 60 años, heterosexuales, blancos, y al final dicen, no hay ninguna persona LGBTI en puestos directivos, no hay personas LGBTI abiertamente contándolo en la empresa, no hay un sitio para mí, mejor me lo callo. Fijaos qué tristeza con todo lo que hemos tenido que luchar y avanzar en la sociedad, que las nuevas generaciones, que son el futuro, tengan que ocultarse más que las generaciones que ya llevamos tiempo. ¿Vale? Y mucha gente dice, ya, Óscar, pero es que el que no sale del armario es porque no quiere. Incluso las propias personas LGBTI normalmente decimos, como yo lo dije mucho tiempo, es que a nadie le interesa lo que yo haga fuera del trabajo. Pero sinceramente, nadie oculta que es socio de UNICEF. Si ocultamos que somos LGBTI es porque nos da miedo las repercusiones que pueda tener. Y aquí tienes los datos. Evitar rumores sobre mi persona. Tengo miedo a que cambie mi valoración como profesional. Tengo miedo al rechazo o aislamiento. Tengo miedo a que me cierre carreras en lo profesional. Tengo miedo a ser despedido. Tengo que dar explicaciones a los demás. Es decir, las personas no LGBTI no salimos del armario porque tenemos prudencia de lo que pueda pasar si salimos. Y esto es lo que os contaba Concha, que salía de su estudio el otro día. Hay una especie de ser o no ser, ocultarse o no ocultarse. Si me oculto es malo porque al final estoy entregando una versión, estoy mostrando una versión de mí mismo que no es la mejor, pero si no me oculto, estoy expuesto desde las bromas, los comentarios de oficina, el cuidado que se te cae el boli, etcétera, a los insultos, al mobbing o incluso al despido. Y este es el día a día de las personas LGBTI en la oficina. Ahora, fijaos qué importancia tiene lo que estamos haciendo en las empresas. Ese 38%, bueno, aquí se pone un 36%, se transforma en un 53% en las empresas que estamos trabajando con ellas en Ready. Cuando la empresa explícitamente dice, mira, aquí no vamos a tolerar discriminación a nadie, tampoco a las personas LGBTI. Cuando empiezan a hablar de esta diversidad, cuando lo hacen explícito, el porcentaje de personas que sale del armario es mucho mayor y no hay casi personas dentro del armario. Y esto es muy importante porque una persona que se siente segura para salir del armario, para poder ser como es, para aportar su singularidad en el trabajo, al final es mucho más satisfecha, tiene menos estrés, es mucho más productiva y redunda en mejores resultados para las empresas también. Por tanto, gran parte del trabajo que hacemos es romper ese mito de que la diversidad LGTBI no es un tema de trabajo. Sí que es un tema de trabajo, afecta a las relaciones laborales, afecta a los resultados y además, si no lo hablamos, hay una renuncia de derechos, como os he contado. Gente que no quiere ir a las cenas de empresa, a las comidas de empresa, gente que no quiere compartir vestuarios con sus compañeros o que no les dejan porque es una persona trans y no le dejan compartir ni el vestuario femenino ni el masculino. Personas que renuncian a derechos como la baja médica de un familiar, porque tiene que decir que tiene un familiar LGBTI, como he hablado antes, al matrimonio, derechos por vacaciones por matrimonio, vacaciones por tener hijos,
cosas tan tontas como el coche de empresa, donde las empresas o el seguro médico te preguntan, oye, esto también vamos a hacer un seguro también para tu familia, tienes que dar el nombre de tu pareja. ¿Qué pasa si no quieres darle? ¿Cómo creamos protocolos en las empresas que protejan la identidad y el anonimato de esas personas que no quieren salir del armario si no quieren salir? Porque, ojo, alguien alguna vez me dice, ¿estáis haciendo que las personas salgan del armario? Y yo digo, no. Yo lo que hago es que las empresas salgan del armario. Y luego las personas LGBTI, si quieren, que salgan del armario. Pero yo trabajo con las empresas. Vale, entonces un poco por resumiros, os voy a decir las grandes razones por las que las empresas deberían trabajar la diversidad LGBTI. La primera, como os decía, es por cumplir con la ley. Los derechos de las personas LGBTI también son derechos humanos. Y esto es importante entenderlo. No queremos que en una empresa haya una crisis o una denuncia por homofobia porque no hemos sabido trabajar un protocolo que proteja a los empleados LGBTI, igual que ya lo estamos haciendo en los planes de igualdad con las mujeres. ¿Vale? Segundo, porque es justo. Si queremos generar un entorno inclusivo para todos, si queremos hablar de respeto, tenemos que hablar también de esta diversidad. No podemos dejar esta diversidad al margen. No podemos decir, sí, vamos a hablar de las mujeres, de las personas con discapacidad, de las edades, de distintas edades, de personas de distintas razas, de distintas culturas, pero no, de este tema no podemos hablar porque es un tema privado. Eso sería injusto, no sería ético y además no estaríamos creando un clima realmente inclusivo y respetuoso para todo el mundo, como es nuestro objetivo. Además, mejoramos el clima laboral, porque estamos generando conversaciones que ayudan a trabajar otras diversidades también. Fijaos, una de las cosas que nos hemos dado cuenta en estos años es que cuando hablamos de orientación sexual e identidad de género, hablamos de mucho más que eso. Estamos hablando del derecho de cada persona en las empresas de ser auténticos, de ser ellos mismos. Y esto va mucho más allá de la orientación sexual y de la identidad de género. Esto tiene que ver con que todas las personas tienen armarios y todas las personas tienen siempre una mejor versión que no se atreven a aportarla a la empresa porque piensan que va a desentonar. Cuando las empresas entendieron esto, se dieron cuenta de que la diversidad LGBTI de alguna forma era lo que en inglés se llama un torture test, es decir, un test de tortura. Si yo como empresa soy capaz de trabajar bien esta diversidad, seguramente estaré haciendo mucho mejor todo lo demás. Hay un ejemplo muy bonito que a mí me gusta mucho compartir y es que en Alemania hay una feria de empleo de personas LGBTI, donde las empresas van y dicen, oye, talento LGBTI, venid que os vamos a contratar y aquí no os vais a sentir discriminados. Y empezaron a recibir muchos currículums de mujeres. Y cuando llegaban a la entrevista de trabajo, les decían, oye, ¿y entonces eres lesbiana, eres bisexual? Y decían, no. Ah, ¿y entonces cómo nos diste el currículum en esta feria? Y les contestaban, bueno, porque imagino que si estáis trabajando la diversidad LGBTI y no tenéis ningún problema con ello, es que ya tenéis superadísimo la igualdad de género, porque realmente trabajar este tema entendemos que es muy sensible y que es minoritario y seguramente si sois tan conscientes y empáticos para trabajar este tema, los otros temas los estaréis trabajando muchísimo mejor. Por tanto, esta diversidad ayuda a construir un mejor clima laboral. Luego, para atraer y retener el mejor talento, las empresas que son más inclusivas con el talento LGBTI, obviamente, son también un imán para este tipo de talento. Muchas empresas dedican mucho esfuerzo en formar a su talento, que tiene que tener altas capacitaciones tecnológicas y de repente llega un año en que esta persona se va de la empresa y cuando le hacen la entrevista de salida, que se suele hacer cuando te vas de la empresa, dicen, pues mira, yo me voy porque esta empresa, el clima es muy homófobo y resulta que soy homosexual. La empresa ha perdido ese talento por no haber sabido gestionar correctamente esta inclusión. Pero es que además, como os decía, estas empresas atraen también otro tipo de talento. Al final, las personas que no son LGBTI también están mandando currículums a estas empresas porque entienden que van a ser mejor tratadas. Y los empleados LGBTI que se encuentran en empresas que hablan con naturalidad de este tema, al final tienen muchas más probabilidades de quedarse en ellas y de ser muchos más fieles y leales a la empresa. Luego hay un tema de innovación. Todas las empresas ahora mismo se les llena la boca con la innovación. Sabemos que la innovación es importante, sabemos que la diversidad, el pensamiento diferente, transversal, produce innovación, pero ¿qué pasa? Que hacemos procesos de selección súper exhaustivos para atraer ese talento tan innovador
Y cuando llegan a la empresa les decimos, ¿sabes qué? Ahora te comportas como los demás, te vistes como los demás y, por cierto, si eres LGBTI no me lo cuentes porque este es un tema personal. Estamos matando esa diversidad, estamos matando esa capacidad de aportar talento singular, porque lo que importa es que que la diversidad que ya existe sea incluida y sea aceptada como es. Por eso decimos que no es tan importante la diversidad que ya existe como la inclusión, como que esa diversidad se sienta aceptada y perfectamente perteneciente al proyecto corporativo. Incrementamos también la productividad, lo he explicado antes. Las personas LGTBI, cuando la empresa explicita que no se va a discriminar a nadie y hace que existan protocolos antiacoso con las personas LGBTI, estas se sienten mucho más seguras y libres para ser como son, para salir del armario, y cuando esto ocurre resulta que hay estudios que demuestran que son hasta un 24% más productivos, se encuentran más motivadas, más empoderadas, tienen más compromiso y tienen más resistencia frente al estrés. También lo hacemos por reputación corporativa. No nos olvidemos que las empresas estamos participando en un mercado global donde lo digital ya es parte de las reglas del juego. Los consumidores miran mucho lo que hacen las empresas a la hora de comprar sus productos. Ya no solamente es vender, ahora las empresas tienen que mejorar las sociedades en las que participan. Eso es lo que se llama reputación corporativa. Bien, pues ya estamos midiendo qué empresas están trabajando la diversidad LGBTI. Como os decía, ya hay rankings y esa empresa en la que yo trabajé, Procter & Gamble, ha salido durante 2 años la primera, que nos dicen qué empresas son mejores a la hora de trabajar estos temas. Y también hay un tema de mercado. Las empresas no son hermanitas de la caridad. Las empresas estamos para hacer dinero, ¿no? Y no pasa nada si nos dirigimos al público LGBTI si antes hemos hecho los deberes internamente. Si la empresa es inclusiva, si la empresa está trabajando esta diversidad, si la empresa asegura que no se discrimina a las personas LGBTI, ¿por qué no va a vender sus productos a este target? Hay veces que en algunas ponencias me han dicho, pero esto es el pinkwashing, esto es utilizar a las personas LGBTI como consumidores. Y digo, vamos a ver, si yo vendo dentaduras postizas, no me voy a ir a la puerta de un colegio, me voy a ir a un geriátrico. ¿Por qué no empresas pueden desarrollar productos y servicios específicos para el colectivo LGBTI? Por ejemplo, las empresas de turismo hace tiempo están ofreciendo paquetes turísticos para personas LGBTI que quieren alternar con otras personas LGBTI. Es perfectamente legítimo, ¿vale? Siempre que yo como empresa, mis valores sean correctos y esté realmente, genuinamente defendiendo a la diversidad LGBTI dentro de la empresa. Bueno, pues lo que pasa es que las empresas no solamente tienen un nicho de mercado, sino que además son reconocidas por sus consumidores, tanto LGBTI como otras personas aliadas que están de alguna forma sensibilizadas con la causa LGBTI. Y cuando hacen cosas que tienen sentido, por ejemplo, IKEA en el orgullo lanza campañas, pero es que son campañas que tienen mucho sentido, no solamente es marketing, aunque también lo hacen por marketing, no vamos a negarlo, al final son reconocidas y cuando preguntamos qué empresas te vienen a la cabeza que sean defensoras del colectivo LGBTI, pues estas empresas salen las primeras, ¿vale? Luego, y esto es algo que sorprende mucho a las empresas que trabajan la diversidad LGBTI obtienen mejores resultados en el mercado. ¿Por qué? Bueno, pues no es porque trabajen directamente la diversidad LGBTI, sino porque, como os decía antes, cuando trabajas la diversidad LGBTI, seguramente estás haciendo un montón de cosas antes ya bien. Eres una empresa mucho más empática, más madura, más moderna, y eso hace que tengas mejores resultados en el mercado, claro que sí. Y luego, para terminar, os voy a contar beneficios que tienen también las empresas trabajando esta diversidad. Fijaos, esto es súper curioso. Se están haciendo, a la hora de invertir, las empresas y los inversores a nivel internacional están haciendo mapas de en qué ciudades, en qué mercados es más rentable invertir tu dinero. Se han dado cuenta de que uno de los parámetros que influía a la hora de determinar que una ciudad fuera más rentable era que esta ciudad fuera abierta con el colectivo LGBTI. ¿Por qué? Porque sociedades que son más flexibles, que aceptan mejor esta diversidad, que la aprecian, que son más maduras, al final son más estables y ofrecen más seguridad para los capitales. Y entonces ya se está metiendo como uno de los criterios a la hora de invertir
cómo de abierta es la sociedad con las personas LGBTI. Pero fijaos, esto es importante incluso a nivel económico mundial. Y con esto, y con esta conclusión de que al final las empresas tienen que visibilizar su compromiso con la diversidad LGBTI porque esto es bueno para el negocio por una serie de razones y también porque les aporta una serie de beneficios, voy a terminar para que podáis hacerme las preguntas que queráis, porque si no, me voy a comer toda la hora y creo que Begoña ya me he pasado del tiempo. Sí, me daba pena cortarte porque intuía que ya estabas terminando, pero efectivamente ya hemos consumido, nos hemos pasado, te di 5 minutitos más porque habíamos empezado 5 minutos de retraso, pero ya estamos en las y 53. Así que, ¿terminaste, Oscar? Terminé. Vamos Sí. con las preguntas, por favor. Vale, muy bien. A mí de momento no me ha llegado ninguna. No sé si tú puedes ver alguna que te hubiese llegado a ti. Si no damos un poquito de tiempo por si alguna de las personas nos quiere formular alguna. No, la verdad es que Eh, no me ha llegado ninguna. vale, vamos a ver si la gente se anima. Yo, una de las cosas fundamentales con las que me quedo ya aparecía, como tú bien dices, en la ponencia de Concha y también ayer nos lo recordaba Ignacio hablándonos del ámbito universitario, ¿no? Y es como el ocultamiento sigue siendo una estrategia de supervivencia y de lo que nos habla es de una discriminación estructural. Es decir, no es aquello, ¿no? Como tú bien has mencionado, de forma parte de nuestra esfera más íntima, etcétera, sino de una evaluación de riesgos y de costes, ¿no? De lo que supone mostrarte o no mostrarte. Y en ese sentido sí que lo que tú has formulado en relación de que son las empresas las que tienen que salir del armario, no somos las personas, ¿no? Las personas nos visibilizamos en función de que no percibamos un coste que eso puede tener, que lo sigue teniendo. Y cómo correlaciona efectivamente con, ¿no? Cuando tú señalabas en las encuestas y demás, el cómo se nos sigue exigiendo a nivel social y por supuesto pues también en las empresas el ocultamiento, ¿no? Vale, hay una semi-aceptación, vale, pero no estés hablando de ello, no tienes por qué estarlo mencionando, etcétera. Y bueno, el impacto que tiene, que yo creo que luego es alguna cuestión a analizar también cuando pasemos en la mesa a hablar del ámbito educativo, el impacto que tiene o deja o no las estrategias que pongan en marcha las empresas, ¿no? Es decir, cuando se ve en términos de resultados, tanto hablando de la visibilización del porcentaje, como sube tanto, ¿no? Que me quedé aquí con la cifra, de un 36% a un 53% cuando percibimos que esos espacios sí son confiables, ¿no? Y que no plantean esos riesgos y también todo lo que mencionabas con respecto a la mejora de nuestra propia satisfacción, etcétera. Yo quizás, si en lo que entra alguna pregunta, eh, tú mencionas que a lo largo de la intervención también cómo esto es especialmente pues mucho más cruel con las personas trans, ¿no? Que los costes son aún mayores, tanto en la discriminación en el acceso al empleo como cuando ya está, en aquellos casos, ¿no? Bueno, en los que consigues entrar. Entonces, no sé, quizás si nos puedes ampliar un poquito de las estrategias que estén poniendo en marcha desde Ready en ese sentido. Mira, fenomenal. Y además es que es un tema muy importante y que ahora mismo es súper de vanguardia, porque sabéis que además hay una ley encima de la mesa y estamos dando mucha visibilidad para que de alguna forma nosotros somos completamente apolíticos, pero sí que queremos que de alguna forma se visibilice que esto es una oportunidad. Y las personas trans, sobre todo la barrera que tienen es de acceso al empleo. Tener en cuenta, tienen una barrera también personal y es que muchas de estas personas han dedicado tanto esfuerzo y recursos a ser ellas mismas, muchas veces con el rechazo de toda su familia, de todo su entorno, que eso no les ha permitido a lo mejor cualificarse correctamente para desarrollar determinados trabajos. Con lo cual parten de esa barrera primera en la que es una barrera de cualificación, con lo cual hay un trabajo previo que hacer de ayudarlas a estar más cualificadas. Pero es que luego cuando están cualificadas para determinados trabajos
muchas veces no llegan a la entrevista de trabajo o en la entrevista de trabajo directamente les rechazan porque la sociedad no entiende, no sabe qué hacer con una persona trans y porque realmente hay una transfobia. En el caso, cuando ya están dentro de la empresa, el caso es diferente porque ahí nuestro trabajo sobre todo es acompañar a personas que quieren iniciar su transición dentro de la empresa. Y ahí lo que tenemos que hacer es educar y es un proceso muy intensivo y también muy bonito porque lo que se hace es educar a la empresa y acompañarla a que acompañe a la persona trans. La persona trans muchas veces no sale, no se, no transiciona porque tiene miedo a perder sus recursos económicos. Y solo cuando ya encuentra una estabilidad económica y a lo mejor ya es mucho más mayor de lo que le hubiera gustado ser para transicionar, es cuando emprende este camino. Y en ese momento la empresa se la juega, porque ahí la empresa tiene que estar completamente al lado de este empleado o empleada, acompañarle en este proceso y educar a todo el resto de la plantilla que una persona que antes se llamaba de una determinada manera y tenía una apariencia, ahora se va a llamar de otra y tiene otra apariencia, pero sigue siendo la misma persona aportando el mismo valor al trabajo. Entonces, esto es muy importante. Nosotros lo que hemos desarrollado es una estrategia en varias fases que la estamos haciendo con algunas de nuestras asociadas que son MyGWork, que es una red también de empresas que trabaja, es una especie de LinkedIn o de InfoJobs que trabaja con personas LGBT y con empresas que quieren eh, acceder a este talento. Y también con el proyecto Ámbar de la Fundación 26 de diciembre, que es un proyecto de integración sociolaboral, y lo que hemos hecho ha sido una estrategia que tiene tres fases. La primera es visibilización. Es decir, estamos haciendo muchos eventos para explicarle a las empresas qué significa ser una persona trans y los problemas que tienen las personas trans a la hora de acceder al empleo. Luego, es una estrategia de apoyo y de acompañamiento a la persona trans pre al empleo, como digo, con capacitación, con desarrollo de una serie de estrategias de búsqueda de empleo, etcétera, durante las entrevistas, tanto a ella como a la empresa, para asegurarnos de que no hay sesgos, y posteriormente, cuando la persona entra en la empresa, para, para que no tenga ningún problema, educamos y sensibilizamos para que sus compañeros, sus jefes, sus jefas, les acojan como tiene que ser, con completa naturalidad. Y ese es un poco el programa que estamos llevando a cabo y la verdad es que ha tenido mucha repercusión, las empresas nos están pidiendo mucha información. Ojalá Begoña pase de ser un programa a convertirse en resultados reales de empleabilidad de personas trans. Sí, muy bien. Son estrategias que tenemos que reforzar y como tú decías, además en un momento crítico en el que está habiendo estos cuestionamientos que hacen que estén bloqueadas desde hace ya varios años, tanto la Ley de Derechos de las Personas Trans como de no discriminación, igualdad y no discriminación de todas las personas LGTBI. Si no hay ninguna pregunta, ¿no has recibido tú tampoco ninguna, Oscar? A mí no Yo me ha no, entrado ninguna. yo no he recibido ninguna. Los materiales los tenéis disponibles. En la página web de Ready hay un apartado que dice publicaciones y ahí vais a tener muchísima información y todos estos estudios que yo he mencionado por si alguien necesita referencias. Ujú. Sí, y recordarles también que en las páginas de las jornadas se ha ido subiendo toda la documentación, ya están grabadas. Para quienes ya sí hayan entrado previamente, estén un poco más familiarizadas con la página, se ha incorporado una pestaña nueva, como les veníamos diciendo en estas dos sesiones. Entonces tienen directamente una última pestaña, si despliegan, donde están los vídeos con las grabaciones de las ponencias, están ya las de los dos últimos días, las sesiones del lunes y del martes, tienen las grabaciones de las ponencias y de la mesa redonda que ya tuvo lugar y tienen también en ese apartado toda la documentación que nos han enviado los ponentes, ¿vale? Entonces ahí creo que es una fuente interesante y luego a su vez vínculos también, pues en este caso, por ejemplo, como comenta Oscar, a la página de Ready también, donde a su vez tienen más informaciones. Así que les Vale. animo a que la visiten, Nos ha llegado una pregunta, Begoña. ¿vale? Están Te entró a ti, preguntándonos. yo no la veo de momento. Si no me la redirigen los La compañeros. lanzo. Me están preguntando cómo correlaciona el tamaño de la empresa con la integración de la diversidad
en su seno. Bueno, pues iba a hacer una broma, el tamaño importa. La verdad es que lo que nos hemos dado cuenta es que las empresas mayores, más grandes, normalmente tienen, primero, porque tienen herramientas para trabajar esta diversidad, y segundo, porque también proporcionan mayor anonimato. Son las empresas en las que más se visibiliza a la gente. Es decir, se visibiliza más en una empresa grande que una pequeña. Muchas veces las empresas pequeñas, y es nuestro gran reto, cómo acceder a ellas, la cultura corporativa que tienen depende del empresario o de la empresaria. Y si es una persona LGBT-foba, pues esta cultura se transmite a toda la empresa, que es muy pequeña. En las grandes no pasa, digamos que hay mecanismos como los planes de igualdad, como los protocolos antiacosos, donde podemos trabajar e impedir eso. Y luego también depende mucho del sector. Hay sectores donde es mucho más difícil hablar de esto, la banca, el sector legal, el deporte, curiosamente, la construcción, las ingenierías. Obviamente os podéis imaginar que es mucho más difícil hablar de estos temas que a lo mejor en sectores como la comunicación, como los medios, como los artísticos. O sea que no solo depende del tamaño, depende del sector y depende, como he dicho en la presentación, de la región. Barcelona y Madrid, Valencia, pues tienen grados de apertura mayor y otras regiones tienen menos. Por desgracia, he intentado hacer una extracción de los datos de Canarias, pero no tenía base suficiente para contaros lo que parecía que estabais por encima de la media, es decir, que era un poquito más positivo los datos de la media, pero la base es tan pequeña que no me atrevería a afirmarlo. Sí, fíjate que esta pregunta que te han realizado en relación al tamaño de las empresas es importante porque en Canarias mayoritariamente todo es pequeña y mediana empresa, ¿no? Entonces, aquí más efectivamente el ver cómo estas estrategias se pueden implementar cuando hablamos de pymes, pues son muy importantes. Y luego el otro aspecto también salió ayer cuando nos hablaba Ignacio de aquellas disciplinas que elegimos preferentemente cuando estamos en los estudios universitarios o en los estudios de la formación profesional en relación a determinadas ramas, es decir, todo aquello que tiene que ver a lo mejor con la estética, la moda o las bellas artes o las humanidades y que de alguna manera correlacionan a veces con disciplinas de ciencias sociales o de artísticas y en general más o menos feminizadas, ¿no? Es decir, también cómo que es todo indicadores de dónde siguen estando los núcleos duros, ¿no? O sea que cuando hablamos del cis heteropatriarcado no nos estamos inventando nada, es que el núcleo duro se refleja cuando analizamos por sectores, sean ocupacionales o sean a niveles formativos, y vemos, bueno, los ámbitos masculinizados y donde la autoridad y todo eso se sigue considerando como algo de hombres, ¿no? Pues evidentemente también para cuestiones de diversidad e inclusión LGTBI se van a mostrar como campos diferentes a otros, ¿no? Pues Óscar, agradecerte muchísimo la participación, el habernos traído eh, toda la información de la que disponen de Ready y bueno, esperemos que puedan seguir avanzando y que esto permee cada vez más en las empresas, como tú mencionabas, por justicia social, en primer lugar por justicia social y luego porque hay que cumplir las leyes, ¿no? Y mientras se siga discriminando, nos queda mucha tarea por delante y no solo eso, sino como mencionábamos también ayer, porque más allá de que haya o no mecanismos que nos discriminan, porque hay que eliminar los obstáculos y las barreras que todavía están presentes. Y eso es algo que tiene que ser proactivo, eso no desaparece solo. O se trabaja a favor de ello o no avanzamos ni transformamos las cosas. Así que muchas gracias, Oscar. Y nada, te despedimos y damos paso ya a la mesa redonda. Muchas gracias a Muchas vosotros. gracias. Muchas gracias a vosotros. Chao.